La verdad te hace libre, la verdad no te engaña. Hola familia, bienvenidos a su podcast Pan Caliente. Soy su hermano y amigo el pastor Javier Molín Rodríguez, quien junto a mi esposa Carolina pastoreamos y dirigimos el ministerio Génesis 1:27 Ministry. Siempre recordándoles esta frase que dice: el Señor es mi pastor y no el pastor mi Señor. Y recuerden siempre que en nuestra página Génesis127.org podrán encontrar muchos mensajes y enseñanzas de la palabra de Dios, orgánicos, sin añadiduras de ningún tipo. Jesucristo 100%, un mensaje del nuevo pacto, del amor y la gracia de nuestro Señor Jesús. Bueno, vayamos ya directamente a lo que vinimos, y es a recibir de una palabra que nos fortalezca, que nos levante, que nos motive y sobre todo que nos liberte de tantas y tantas mentiras que a veces venimos escuchando durante años y se van convirtiendo en verdades, y cuando lo vemos a la luz de la palabra nos sorprendemos y decimos: wow, y yo que pensaba que esto significaba esto y ahora entiendo verdaderamente. Por eso la palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y eso es lo que el Señor quiere, que tengamos vida, libertad y que disfrutemos de esa calidad de vida. Recordando que calidad de vida no quiere decir una vida sin problemas. Cada problema es una oportunidad para ver a Dios en acción. ¿Sí? Las promesas de Dios en nuestras vidas. El Señor es bueno. Y jamás les digo a las personas que el ser un creyente en Cristo es que vamos a estar flotando en la nube y caminando sobre algodón. No, sí, sabemos que estamos en un sistema contrario, pero tenemos un Dios poderoso. Nuestro Señor Jesucristo venció ese sistema por nosotros. Y en el día de hoy le he puesto por título a este mensaje, a esta enseñanza: la sana doctrina sana. La sana doctrina sana. Y qué importante es que nosotros aprendamos a discernir y a distinguir de la misma manera que cuando tenemos los sentidos ejercitados naturalmente, nosotros podemos discernir entre un buen pollo y un pollo que no está bueno, entre algo que nos va a hacer bien y algo que nos va a hacer mal, porque tenemos los sentidos naturales ejercitados. Tenemos los sentidos naturales ejercitados y nuestro olfato, nuestra vista, puede detectar cuando algo no está bueno. Usted puede detectar cuando una lechuga está saludable, y esa lechuga saludable pues le va a producir sanidad a su cuerpo, va a traer medicina a su cuerpo. Y de la misma manera el alimento espiritual, como enseñábamos en otros mensajes anteriores, que pues no podemos seguir comiendo de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ahí no hay vida. Hay que comer solamente del árbol de vida, que es Jesucristo, sin añadiduras. Jesucristo, el mensaje del nuevo pacto, el mensaje que Él nos vino a mostrar. Y quiero comenzar con eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos en los evangelios, vemos a nuestro Señor Jesús, vemos a Dios hecho hombre, ¿ok? Dios hecho hombre, que vino a traernos un mensaje. Y este mensaje pues comenzó con Dios que encarnándose, haciéndose humano, tomando la naturaleza humana nuestra que Él mismo nos dio, para que nosotros por medio de Él podamos obtener una naturaleza espiritual, una naturaleza nueva. Y ese mensaje consiste en que Dios se hizo hombre, vino, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos. Y de la misma manera le sucede a una persona cuando cree en este mensaje, es decir, que Jesucristo, Dios se hizo hombre, vino a la tierra a pagar una deuda que había entre la humanidad y Dios, como dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Entonces, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Cuando la persona cree que Jesucristo es ciertamente quien Él dijo que era, Dios hecho hombre, quien vino a la tierra, y a través de su muerte obtenemos ese regalo de vida eterna, y a través de su sangre el perdón de todos nuestros pecados, nacemos de nuevo, somos hechos una nueva creación en Cristo Jesús, las cosas viejas pasan, he aquí todas son hechas nuevas, pues espiritualmente estamos sanos, estamos perfectos, ¿sí? Estamos hechos completos en Cristo, pero resulta que nos quedamos acá en la tierra viviendo aún con una mentalidad, ¿sí? Con una mentalidad de esa antigua naturaleza que ya fue clavada en la cruz. Entonces tenemos una forma de pensar, tenemos los recuerdos y comenzamos a sentir que tenemos hambre de Dios.
Y obviamente, pues todo aquello que venga envuelto con ese mensaje de Dios, pues comenzamos a comerlo. Pero resulta que cuando uno no está comiendo saludablemente, uno va a comenzar a presentar ciertos síntomas, ¿sí? Como que ese gozo que tenías al comienzo cuando le entregaste tu vida a Cristo, esa llenura, todo eso, como que comienza a venir cierta carga, comienza a llegar culpabilidad, comienza a llegar condenación y comienzan a acontecer un montón de cosas que tú dices, pero wow, yo pensaba que esta vida como creyente en Cristo, pues yo no me la imaginaba que tenía que hacer tantas cosas. ¿Por qué no me siento igual como me sentí esos primeros días, esas primeras semanas? Y de repente comienzas a ser expuestos a un montón de enseñanzas que no tienen que ver nada con la verdad de la sana doctrina, porque sana doctrina quiere decir esa enseñanza y esa palabra pura de Jesucristo 100% sin añadidura, esa enseñanza pura del nuevo pacto, esa comida que la encontramos en todas las cartas, porque todas esas cartas fue lo que nuestro Señor Jesús sembró en estos hombres. Cuando nuestro Señor Jesús vino y estuvo aquí en la tierra, esos 3 años y medio que estuvo aquí en la tierra, pues Él comenzó a darnos estos salpicones, comenzó a darnos de que algo nuevo venía, comenzó a mostrarnos que no se trataba de tu esfuerzo, de mi esfuerzo, que venía algo mejor, que era Dios en nosotros, que era Él en nosotros, fortaleciéndonos, sanándonos, salvándonos. ¿Sí? Entonces comenzamos a ver que comienza nuestro Señor a enfrentar un sistema antiguo y comienza a chocar con un sistema antiguo que Él mismo estableció. Fíjese bien, porque toda la palabra es la palabra de Dios. Pero entonces comenzó el Señor a hacer cosas que estas personas no estaban acostumbradas a ver, como por ejemplo cuando agarraron a aquella mujer en pleno acto de adulterio. Pues la ley ordenada por Dios decía que esa mujer tenía que morir apedrada. Pero de repente vemos a nuestro Señor Jesús mostrándonos que algo mejor venía, que la manifestación de la gracia, del amor de Dios. Gracia quiere decir regalo inmerecido. Ciertamente esa mujer merecía por lo que ella había hecho, porque la ley es perfecta. Los mandamientos de Dios son perfectos, pero lo único imperfecto que había era que el ser humano no podía cumplirlo y por eso venía castigo, venía dolor. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, como dice la palabra, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, lo que quiere decir que toda la gloria, todo el crédito, todo esto se lo lleva Jesucristo en nosotros, quien ahora por su gracia, que quiere decir regalo y merecido, somos salvos y tenemos todos estos beneficios y todas estas bendiciones. Él viene a nosotros y cambia nuestro corazón, cambia lo que queremos. Pero entonces nos encontramos con un dilema y es: ¿qué estás comiendo? ¿Dónde estás comiendo? ¿De qué te estás alimentando? Porque si te estás alimentando no de la sana doctrina, y te voy a definir sana doctrina es la enseñanza pura del nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo. Y la encontramos en todas las cartas y vamos a ver en todas las cartas el alimento. Y siempre es identidad, herencia, influencia. Siempre el Señor recordándonos quiénes somos en Cristo Jesús, recordándonos lo que tenemos en Cristo Jesús y lo que ahora en Cristo Jesús, nuestro Señor, podemos hacer y llevar a cabo. Entonces es una dependencia total de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es sumamente que entendamos, porque por años yo escuchaba a veces la palabra sana doctrina y era una cosa que aterrorizaba, porque era algo tan estricto, tan legalista, tan contundente, tan el esfuerzo humano, cuando en realidad la sana doctrina es aquello que tú comes que te sana. Es aquello que tú comes que te mantiene fortalecido, y lo único que nos sana, nos mantiene fortalecidos y nos mantiene enfocados en quiénes somos en Cristo, en quiénes somos en Cristo y quién es Cristo en nosotros, en su herencia, en lo que Él hizo por nosotros, que nos redimió de la maldición de la ley, nos redimió de la segunda muerte, el ir a los infiernos, nos redimió de la enfermedad y de la pobreza, que ahora sí, como por gracia tenemos la salvación, por gracia tenemos la salud, por gracia tenemos su provisión. Entonces, nuestro Señor nos mostró salpicones, y yo te animo a que cuando leas los evangelios veas
todas las cosas que el Señor comenzaba a hacer que chocaba con este sistema, que chocaba con un sistema que nos han venido enseñando desde pequeño, que para obtener recompensas tienes que hacer grandes esfuerzos, cuando en realidad el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el gran esfuerzo y sacrificio que hizo Él por amor a nosotros, y ahora nosotros por gracia y por su gran amor lo hemos obtenido. No lo merecíamos. Por eso cuando a una persona se le revela esto, lo que brota de su corazón es un agradecimiento enorme, porque Él lo hizo por nosotros. Es Él quien lo hizo. Nosotros solamente lo creemos. La gracia, la fe es Él. Entonces, vamos a ir a 1 de Timoteo. Ok, vamos a ver algo tremendo, porque así como hay una sana doctrina, el enemigo siempre ha sido muy astuto y siempre ha buscado la manera de cómo, como siempre recordamos, Juan 10:10, Él vino aquí a robar, matar y destruir, pero nuestro Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengamos en abundancia. Entonces, vemos claramente que de la manera que Satanás roba, pues Él comienza a robar y ha ido robando esta sana doctrina, que es sana, y la ha venido mezclando. Por eso nuestro Señor Jesús siempre le hacía énfasis a sus discípulos y les decía, cuídense de la levadura de los fariseos, porque un poco de levadura daña la masa, leuda la masa. ¿Qué quiere decir esto? Un poco de ley, un poco de esfuerzo humano, un poco de conocimiento o de tu sabiduría humana o de tu filosofía o de tu ideología que quieras mezclar con este mensaje, daña, lo neutraliza, lo paraliza totalmente. O es 100% Jesucristo o no es la sana doctrina. Así de sencillo como lo estás oyendo. Por eso el Señor le dijo, cuídense de la levadura de los fariseos. Es decir, ¿cuál era la levadura de los fariseos? Pues que era la ley, los mandamientos, las ordenanzas, que fueron dadas por Dios, repito, pero tuvieron su tiempo y tienen su aplicación, pero no es comida saludable para el nuevo creyente en Cristo. El Hijo de Dios tiene que comer comida de Hijo de Dios, y esa comida es Jesucristo 100%, de la manera que Dios lo estableció en el Génesis. Regrese a todos los mensajes que están en este podcast para que vaya recordando todas estas cosas que yo iré repitiendo, porque se trata de eso precisamente, porque es un solo mensaje. Entonces, vemos claramente en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2, y vemos que dice así, pero el Espíritu, y aparece en mayúscula hablando del Espíritu de Dios, dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué quiere decir apostatar? Quiere decir apartarse del mensaje, apartarse, mezclarlo. Hoy en día vemos una mezcla enorme. Hoy en día ya no se predica de Jesucristo. Hoy en día se predica de una psicología cristiana, una filosofía cristiana, un mensaje de enséñame cómo tener éxito, enséñame, dame tantos pasos para esto y enséñame lo otro y cuántos principios. Y yo le voy a decir a usted algo, mire, ¿qué prefiere usted tener? ¿Muchos principios, saber muchos principios, o que se le revele que Cristo vive en usted? Y ahora Él nos enseña y ahora Él nos habilita a poder vivir esa vida que sin Él es imposible vivirla. ¿Sí? Entonces vemos claramente que muchos, dice la palabra, dice claramente en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, apostatarán de este mensaje, el mensaje del nuevo pacto, el mensaje del alimento que Dios diseñó y preparó para sus hijos, ¿sí? Prestando atención a espíritus engañadores. Fíjese bien, esto tiene que ver con manipulación, esto tiene que ver con ese mensaje que te hace sentir bien, pero no te alimenta. Es como la comida chatarra. La comida chatarra es esa comida que pues, ¿cómo te pudiera explicar yo? Ellos ponen los sabores bien fuertes y crean adicción, y las personas llenan su estómago, comen, pero no se están nutriendo de la buena palabra, no se están nutriendo de la sana palabra, y eso con el curso del tiempo y con el pasar del tiempo las personas comienzan a enfermarse, comienzan a sentir un montón de cosas porque no se están alimentando correctamente. Entonces cuando tú sales a comer algo afuera y tú dices, oye, tengo hambre, lo primero que te encuentras es una cantidad de comida chatarra. Cuando tratas de buscar verdaderamente un restaurante
restaurante que te prepare una comida casera, una comida saludable, una comida hecha con alimentos de verdad y no procesados. Eso es difícil, das vueltas y vueltas y vueltas, pero lo primero que tienes es todo aquello que te alimenta el ego, hablando espiritualmente. Mensajes que te alimentan el ego, mensajes que te enseñan que tú puedes y tú eres el más grande y tú vas a tener esto, y te comienzan a vender el éxito a través del Dios mamón, del Dios dinero, y comienzan a inflarte, y todo lo que te están dando es una comida chatarra llena de azúcar y cafeína que te produce de repente un levantamiento rápido, una emoción, y luego tienes una caída tremenda porque te das cuenta que sigues teniendo la misma condenación, la misma culpabilidad, no te sientes fuerte y siempre necesitas de estos mensajes. Y ven el día siguiente que te voy a dar 2 principios más, y ven la otra semana y te voy a enseñar 4 principios más, y te mantengo, y pasas años de tu vida y no has entendido el mensaje. Una persona que ha nacido de nuevo y tiene a Cristo en su corazón, si se siente a escuchar el mensaje, en un año lo entiende y lo puede compartir con otra persona, inclusive en menos tiempo. Porque de eso se trata, no es nada complicado. ¿Qué de complicado tiene una buena lechuga, un buen tomate, la zanahoria y todo lo que Dios ha creado? No es complicado, te lo comes y te hace bien y punto. Entonces dice que apostatarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí es donde quiero pararme. Dice, wow, doctrinas de demonios, claro, porque cuando tú comienzas a mezclar lo nuevo con lo antiguo, salen unas cosas cada vez más raras, y esto lo estamos viendo. Yo a veces me he puesto a observar y yo digo, Señor, pero ¿qué pasa? Que ya no se predica el evangelio, ya no se enseña de esta verdad, y cada vez vamos a hablar de estos personajes y vamos a hablar de estos otros temas y vamos a hablar de temas interesantes, y la verdad del evangelio, el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo brilla por su ausencia, porque el enemigo los ha engañado, les ha hecho creer que hay algo más, que tenemos que añadirle. Sí, aditivos, preservantes, vamos a aumentar los sabores, vamos a ver cómo hacemos para que las personas vengan, vamos a ver qué más les damos, y entonces caen en todas estas tácticas carnales y emocionales, y las personas fácilmente se dejan llevar y se dejan manipular, como les sucede naturalmente cuando van a decidir qué van a comer y ya el sistema les puso al frente lo que van a comer porque es lo que se encuentra, pero si quieres buscar algo saludable, no es tan fácil encontrarlo. Pero escucha bien, dice, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Fíjate bien qué tremendo, la conciencia. Entonces, ahí mismo en segunda de Timoteo, vamos a ir al capítulo 4, y mire bien lo que dice aquí, versículos 3 y 4, porque esto es poderosísimo. ¿Sí? Dice, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Yo creo que tiempos como los que estamos viviendo describen y marcan totalmente esta verdad. ¿Por qué? Porque ahora dime lo que quiero oír. No, es que el mensaje que Dios tiene para tu vida es un mensaje poderosísimo. ¿Sí? Es un mensaje poderosísimo. Es más, le voy a hablar ahorita. Usted que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, ya en usted está toda la palabra de Dios. Usted ha sido hecho completo en Cristo Jesús. Ya usted no necesita una persona que lo esté manipulando y diciendo, venga para que tenga más unción. Venga que voy a orar por usted, o yo tengo más unción que usted. La palabra de Dios está completa en usted, y ahora usted, a medida que va renovando su forma de pensar, como enseña la palabra, que no nos conformemos, sino que mediante la renovación del entendimiento, usted va conociendo quién es ahora en Cristo. Usted va entendiendo lo que Cristo hizo por usted. Usted va recibiendo lo que ya le pertenece como herencia, como hijo de Dios. Y ya usted no será fácilmente engañado con todas estas mezclas de doctrinas, de todos los colores, de todos los sabores, que más bien lo que hemos hecho
es confundir a las personas que no conocen a Cristo, porque el mensaje es muy claro. El mensaje es Jesucristo sin añadidura, el mensaje es las cartas del nuevo pacto, el mensaje no se mezcla, porque si Jesús lo dijo que un poco de levadura leuda la masa, no le podemos añadir ni ninguna de esas leyes, porque el cumplimiento de la ley es Cristo y ese fue la gran y maravillosa obra que hizo nuestro Señor. Porque ninguno podía cumplir la ley y Él la cumplió por nosotros. Él es el cumplimiento de la ley. Él lo hizo por nosotros, ¿sí? Él lo hizo por nosotros. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, a ver quién está predicando cosas más interesantes. Este me interesa más. No, cómo me alimenta la carne, cómo me alimenta el ego. Cómo me hace sentir, cómo me suben, cómo me bajan. Y todo eso es señal simple y llanamente de doctrinas mezcladas. Entonces, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Esto es algo sumamente importante que nosotros entendamos, porque discernir lo que es la sana doctrina a la doctrina mezclada es sencillo, ¿sí? Es sencillo. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con la sana doctrina, todo es una dependencia total en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, en donde no hace falta ningún tipo de añadidura de ningún tipo, porque Él ya lo hizo por nosotros y nosotros creemos en lo que Él hizo. Por eso dice la palabra claramente que con Cristo hemos sido crucificados. Y ya no vivimos nosotros, sino que Cristo ahora vive en nosotros. Y esa vida que ahora vivimos en este cuerpo, la vivimos en la fe de Cristo, en lo que Él hizo por nosotros. Sí, cuando éramos incapaces, ahora Él nos hace capaces, pero es Él a través de nosotros y en nosotros. Entonces, pues esto quiere decir ahora que yo no tengo ninguna participación. Claro que sí, esa parte natural, esa expresión natural tuya, como Dios te hizo, como Dios te creó, ese querer que Dios pone en tu corazón, ese hacer, sí, pero cuando te estás alimentando correctamente, lo vas a sentir. Sí, vas a sentir ese mismo gozo que sentiste cuando esos primeros días, cuando le entregaste tu vida a Cristo, donde no habías sido expuesto a ninguna de estas doctrinas, sino que tenías un gozo, era una cosa que solamente tú y yo la entendemos. Y personas a veces se preguntan, pero ¿por qué esto se desapareció en mi vida? Y claro, Satanás, que es padre de mentira, tiene una mentira para todo. Y él dice, no, es que ahora ya has madurado y ahora conoces más de la palabra de Dios. Escúchame. Con esto no quiero decir que no podamos aprender de la historia, que no podamos aprender de la vida de estos grandes hombres, que no podamos leer los salmos, que no podamos leer el libro de Proverbios, que es la sabiduría de Dios. Claro que sí, podemos leer todo eso, pero si no tenemos los lentes correctos del nuevo pacto y si no entendemos lo que tenemos ahora, el enemigo te puede confundir, el enemigo te puede intoxicar y te puede hacer creer cosas que no son, que ya pasaron. Entonces vemos claramente una advertencia que nos hace el Señor en Primera de Timoteo, en el capítulo 1, del versículo 3 al 11, dice: como te rogué al partir para Macedonia, ¿sí?, que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Fíjate bien, esto es el apóstol Pablo haciéndole esta instrucción a Timoteo. ¿Sí? Dios usando al apóstol Pablo, y esto es para nosotros ahora, ¿sí?, que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Entonces, ahora la pregunta es, bueno, ¿y qué es una doctrina extraña? ¿Tú crees que el enemigo te va a poner a creer cosas como, por ejemplo, no, que algo que salió del medio de la tierra y se manifestó algo ahora? No, él va a tener que usar algo que está en la palabra, y ¿cómo lo va a hacer extraño? Lo va a mezclar. Y mira lo que sigue diciendo. Que no enseñaran doctrinas extrañas. Versículo 4 dice, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera, pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería
queriendo ser maestros de la ley. Escúcheme bien, esto era en este tiempo que había esa mezcla. Sí, de la mezcla, sí, somos salvos por gracia, pero tenemos que seguir haciendo esto, seguir haciendo lo otro. No podemos abandonar estas costumbres, estas tradiciones, porque Dios, si no, Dios te va a castigar y estás en pecado ahora. Y ahora entonces nos encontramos con creyentes que una semana se sienten salvos, que van para el cielo, y 2 semanas se sienten perdidos. Una semana se sienten que son hijos de Dios y otra semana se sienten que son hijos de Satanás. ¿Qué es esto? Son personas expuestas a una alimentación que no es saludable. Entonces, fíjate bien, queriendo ser maestros de la ley, hoy en día no tienes que buscar la ley de los más de 630 mandamientos que Dios estableció en el antiguo pacto, sino todas las leyes que cada persona se inventa, las leyes que establecen su ministerio, las leyes que establecen su doctrina, cómo las mezcla, cómo mezcla la filosofía, la psicología, etcétera, 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 con la palabra de Dios para decir, ¡voilá! Mira qué mensaje tan interesante, mira qué elocuencia de lo que te presento. Y comienzan y escriben libros de toda esta verborrea que no tiene que ver nada con la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que están haciendo es dañando a estos creyentes, confundiendo a estos creyentes, haciéndole creer cosas que no están en línea con la verdad. Por eso dice, queriendo ser maestros de la ley, de su propia ley, maestros de su propio conocimiento, añadiéndole cosas a la palabra de Dios, sacando los versículos fuera de texto, fuera de textos y contexto y armando pretextos, solo para atraer personas, solo para tenerlos ahí bajo su control, bajo su manipulación. Pero quiero que sepa que todos esos reinitos de hombre tienen su tiempo contado, porque hay un remanente que Dios tiene y ese permanece firme. Dice, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen. ¿Por qué no entienden lo que dicen? Porque mire, les voy a decir una cosa. Cuando nuestro Señor Jesús vino, los fariseos, los maestros de la ley, conocían la ley en su letra. ¿Me está entendiendo? Pero no entendían el espíritu de la ley, que es perfección. El espíritu de la ley es perfección, y en otra oportunidad grabaré un mensaje acerca de ese tema, pero solamente lo voy a tocar por encimita. ¿Por qué? Porque lo que hizo nuestro Señor Jesús es lo siguiente, y les digo, ¿saben qué? Mira, yo sé que ustedes saben que la ley dice, no matarás. Y ciertamente yo sé que todos ustedes no han matado a nadie, pero yo les digo una cosa, con tan solo llamar a tu hermano necio, ya lo mataste en tu corazón. ¿Qué le está hablando? Es decir, que la ley es perfección. Jesucristo vino a mostrarles el espíritu de la ley y se los puso imposible de alcanzar, porque ciertamente era imposible para el hombre, pero posible para Dios, que vino a redimirnos, que vino a salvarnos, que vino a cancelar la deuda. Por eso Él es merecedor de toda gloria, de que el mensaje sea Él, de que Él sea proclamado a los 4 vientos, de que Él sea enseñado y los creyentes en Cristo, nacido de nuevo, crezcan en esa fortaleza de Cristo en ellos, como comenzó la iglesia. Por esto este mensaje es tan perseguido, por esto este mensaje ha sido tan diluido, porque el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios transformador. Lo que pasa es que a veces algunos lo ven como tan sencillo. Uy, siempre lo mismo. Pues sí, siempre lo mismo. ¿Te vas a inventar un arroz nuevo? ¿Te vas a inventar ahora una lechuga nueva? ¿Un tomate nuevo? Eso es lo que hace Satanás, inventarse cosas, imitar cosas que lo que hacen es destruir, lo que hacen es robar, matar y confundir a las personas. Entonces, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas, pero nosotros sabemos, ahora mira bien, mira lo que le dice aquí el Señor a Timoteo, nos dice a nosotros. Cuando dice, pero nosotros que conocemos la verdadera comida, nosotros que tenemos revelada la sana doctrina que sana, que es la del nuevo pacto, sin mezcla de ningún tipo, sin mezcla, ¿ok? Sin mezcla. Y te voy a decir una cosa, si tú eres una de esas personas que cuidas tu estómago natural, tú deberías cuidar aún más tu estómago espiritual. Y cuando el Señor te advierte que no debes estar mezclando esta doctrina,
es porque es serio, hace daño. Yo he visto personas que están comiendo bien, pero entonces siguen comiendo otras cosas y siguen mezclando y no les sirve. Tú no puedes ver el beneficio de una ensalada de frutas que te comes una vez a la semana y después te metes todos los días a comer comida chatarra. No puedes ver el fruto de eso. O es una cosa o es la otra. O una te va a llevar a vida y la otra te va a robar la vida. Una te va a llevar a salud y la otra te va a robar la salud. Una te va a mantener fortalecido en quien eres en Cristo, libre de culpabilidad, de condenación y disfrutando y gozando de una vida, de una total dependencia en Cristo. Y otra te va a tener enredada en un sistema engañoso y un sistema que no es de Dios. Entonces, pero nosotros sabemos, y ahora mira lo que dice el versículo 8, que la ley es buena. ¡Wow! Qué interesante esto, ¿no le parece? Y ahora sigue diciendo, si uno la usa legítimamente. ¡Wow! O sea que la ley tiene su uso. O sea que toda la palabra de Dios tiene su uso. Es como una persona que llega a la farmacia y hay una persona que necesita un medicamento porque se está muriendo y la otra persona necesita un multivitamínico, ¿sí? Que está saludable y necesita un multivitamínico, pero entonces el que está en la farmacia, que no sabe lo que está haciendo, agarra y le da el multivitamínico al que está enfermo y le da el tratamiento al que está sano. ¿Me está entendiendo? El que está muerto espiritual necesita ser resucitado y necesita ser confrontado con la verdad que nuestro Señor Jesús confrontó a los religiosos de ese tiempo, a los que estaban en esa ley que Él les dio y le dijo, no, esta ley no los va a salvar, esta ley solamente los sostuvo y yo la di hasta la manifestación de mi llegada acá, porque yo vengo a cumplir esto que ustedes no pueden cumplir. No se pueden salvar por sus esfuerzos, no se pueden salvar por sus creencias, por sus ideologías, no se pueden salvar, solamente hay salvación a través de mí. Entonces la ley tiene su buen uso. ¿Por qué? Porque la ley sí te marca y te lleva ¿a qué? Hacia un camino que es Cristo. La ley te muestra lo mal que estás para que digas, necesito un Salvador. Entonces dice, reconociendo esto, que la ley, fíjate bien, dice que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Entonces la ley no es para dársela al justo, lo dice la palabra. Reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas, matricidas, para los homicidas, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, y para cualquier perjuros. Exacto. Y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Fíjate bien, qué tremendo. ¡Qué tremendo! Ahora, ¿qué representan todas estas personas que están acá? Personas que no han nacido de nuevo. Porque el que no ha nacido de nuevo está haciendo algo. Y si no está haciendo una cosa, está haciendo la otra. Si no es bien moralista y se cree bueno y es igual de malo. Por eso el Señor Jesús le decía a los religiosos de su época, cuando Él vino, a hombres respetables, a hombres eminentes, como Nicodemo le decía, las prostitutas y los pecadores van delante de ustedes y entrarán primero en el reino de los cielos. ¿Por qué el Señor decía eso? Porque ese que está bien mal, cuando se para al espejo se ve la inmundicia que anda y necesita un Salvador. Pero ese que tapa todos sus errores con la religión, con la moralidad y se cree bueno, ese necesita un golpetazo más duro. ¿Cómo cuál? Bueno, una vez me encontré con una persona que me decía, no, pero yo en realidad, Dios sabe que yo no he hecho tantas cosas malas. Son más las cosas buenas que yo he hecho en mi vida que las malas. Yo en realidad, pues no he hecho tantas cosas malas. Y yo le dije, bueno, entonces, ¿cómo tú crees que Dios va a hacer el juicio? Porque para entrar al cielo hay que ser perfecto. ¿Te consideras tú perfecto? Y dice, no, bueno, pero nadie es perfecto. Ahí está el detalle. Nadie puede hacerse perfecto en sus propias fuerzas. ¿Por qué? Porque para Dios
Robarte un lápiz que te robaste en el colegio es igual que robarte $1.000.000 en el banco. Y eso te hace un ladrón. Sí, el Señor dijo que tan solo con mirar a una mujer que no es tu esposa y desearla en tu corazón, ya eso te hace un adúltero. Entonces, ¿cómo te vas a librar tú de eso? No puedes. Por eso la ley es buena, porque la ley le confronta la verdad a aquel que no ha recibido a Cristo y que no lo ha aceptado como Señor y Salvador. Entonces, reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, como la palabra enseña, ¿sí? Entonces, cuando dice el versículo 11, dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. ¿Qué quiere decir esto? Que según la verdad del evangelio, todo lo que esté fuera de Jesucristo es malo. Entonces, por eso la comida de un creyente, ¿qué necesitamos nosotros para nacer de nuevo? Que se nos predicara la buena noticia del evangelio. ¿Qué necesitamos nosotros para seguir fortalecidos y saludables? Que se nos siga enseñando y predicando la buena noticia del evangelio. Lo único que uno es para salvación y el otro es ¿para qué? Para alimentación. No cambia. ¿Y qué tiene que ver la buena noticia del evangelio? Lo que Cristo hizo por nosotros. Por gracia. Gracia quiere decir regalo inmerecido. Entonces, cuando la palabra dice claramente que la ley, y no me importa de qué ley, yo no estoy hablando solamente de los 630 mandamientos, como veo personas a veces que solamente les gusta escoger algunos, pero hay otros que los ignoran totalmente porque dicen, no, ¿cómo voy a predicar yo de esto? Es imposible. Sí, la gente me va a decir, está loco, pero entonces comenzamos a escoger aquellos que nos gustan y se adaptan a nuestra filosofía mezclada con todo. No, eso no sirve, porque dice que la ley no es para el justo. ¿Y quién es el justo? El justo es toda aquella persona que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Justo es toda aquella persona que ha recibido al justo. La palabra en 2 de Corintios lo dice claramente, dice 5:21, dice al que no conoció pecado. ¿Quién fue el que no conoció pecado? Nuestro Señor Jesucristo. Lo hizo pecado por nosotros, es decir, nuestro Señor Jesús se hizo pecado, es decir, se hizo pecado para poder librarnos a nosotros del pecado. Y dice la palabra que al que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Es decir, ahora tú y yo que hemos nacido de nuevo somos justos delante de Dios. Fuimos hechos justicia de Dios aquí en la tierra. Y ahora nosotros como justos no podemos estar comiendo ni mandamientos de hombre, ni doctrinas de hombre, sino solamente un alimento que es Jesucristo 100% sin añadidura. Jesucristo, el nuevo pacto de las cartas, sin mezclas de ningún tipo, porque esas mezclas hacen daño y salen las doctrinas más raras que te puedes imaginar, como lo podemos ver hoy en día. Entonces esta palabra escasea mucho. Esta palabra ha sido muy perseguida y la gente ha sido engañada. Por eso tenemos que regresar a esta verdad, porque este es el verdadero alimento. Esta es la verdadera sana doctrina que sana. Así que yo te animo a que sigas comiendo, a que compartas esta palabra, ¿sí? A que la compartas. Y tú vas a ver la diferencia. Para de comer chatarra, para de comer esa comida. Aprende a discernir lo que te están mezclando, aprende a discernir. Y damos gracias a Dios que Dios nos ha permitido, y sabemos que no somos los únicos, damos gracias a Dios por otros ministerios que también andan en la integridad de la verdad, ¿sí? Y aquí en nuestra página genesis127.org vas a encontrar mucha comida orgánica, y si estás interesado en tomar un discipulado gratuitamente que tenemos de una serie de videos que van a establecer unos fundamentos sólidos en tu vida, sencillo, que no solamente los vas a aprender, sino los vas a poder compartir, y vas a ver que no te van a meter más nunca gato por liebre. Y tú, amigo que estás escuchando, si te llegó este audio y te quedaste hasta el final escuchándolo porque te llamó la atención y quizás por la gracia de Dios pude contestar quizás muchas preguntas que tú tenías, hoy tú tienes la oportunidad de recibir este regalo maravilloso, este regalo de salvación y vida eterna que Dios nos ha dado gratuitamente por gracia a través de nuestro Señor Jesucristo.
Si tú crees que Jesucristo es Dios que se hizo hombre, sí, la manifestación de Dios aquí en la tierra, que vino a morir por la humanidad, vino a morir por ti, por mí personalmente, a pagar nuestra deuda, ¿sí? Y que por medio de su sangre puedes recibir ahora en este instante el perdón de todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, y ser libre para siempre de la culpabilidad y la condenación, y recibir una nueva naturaleza compatible con Dios, y que cuando dejes este cuerpo te vayas a la presencia de Dios. Yo te invito a que ores ahora con nosotros. La palabra dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Ahí donde está, dile y repite con nosotros: Señor Jesús, en este momento yo creo que tú eres Dios, que te hiciste hombre, viniste a esta tierra a morir por mí, tomaste mi lugar en la cruz, y por medio de esa muerte me das ahora el regalo de la vida eterna. Recibo ese regalo, recibo el perdón de todos mis pecados por medio de tu sangre, y sé que ahora en este momento nazco de nuevo por el poder de tu Espíritu Santo, y me haces una nueva criatura, haciendo que las cosas viejas pasen y aquí todas son hechas nuevas. Gracias, Jesús, por salvarme. Gracias, Jesús, por perdonarme. Gracias, Señor Jesús, porque de ahora en adelante solo a ti seguiré. Gracias que tú eres el único Dios verdadero. Bueno, queremos felicitarte. Este fue tu hermano y amigo, el pastor Javier Morín Rodríguez, de Génesis 1:27 Ministry. Este es tu podcast, Pan Caliente. Y junto a mi esposa Carolina dirigimos y pastoreamos este ministerio, y te damos gracias por tus oraciones y por tu apoyo para que esta palabra siga corriendo y llegando y alcanzando muchos corazones. Así que abundante gracia y paz de nuestro Señor Jesús. Hasta la próxima. La verdad te hace libre, la verdad no te engaña, la verdad nos enseña a vivir, nos ubica en cada las espaldas. La verdad nos enseña, la verdad nos exalta, la verdad aunque duela nos hace caer.